Cantar de la sangre de Jesús, cantar de su gran amor con que nos rescató, es recordar la obra de Cristo. Algo tan solemne y tan glorioso para nosotros, para cada una de nuestras vidas. Algo tan precioso de recordar y algo tan digno de ser recordado cada día. La sangre de Cristo y el pago del precio por pecadores que no tenían escapatoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, nos da parte de esta verdad que cantamos. Y quiero en esta mañana tornar a esos dos versículos para ver el mensaje de que Él nos rescató con su sangre, Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cantamos que somos redimidos por la sangre de cordero. Y esos son conceptos grandiosos que son muchas veces difíciles de entender para muchas personas del siglo XXI. Pero son imprescindibles para el significado de lo que ocurrió en la cruz. Nosotros conocemos de la sangre solamente cuando tenemos que donar sangre, vamos a un banco de sangre. ¿Qué hace la sangre de una persona sobre otra persona? Puede renovar la sangre, puede cambiarla, pero al fin y a cuentas esa persona que recibe ciertos litros de sangre un día va a morir, un día sus días se van a terminar. Y acá estamos hablando de una sangre que da vida para siempre, vida eterna. Una sangre que fue derramada en la cruz, pero no para hacernos una transferencia de sangre, una transfusión de sangre, sino porque esa sangre tenía un precio, que era la salvación, el rescate. Y esa palabra que hoy no conocemos mucho tampoco, ni se nombra, es redimidos, rescatados. Y entonces quiero centrarme en esas dos palabras, la sangre de Jesús y el rescate de nuestro Señor. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra redención o redimir? Hoy no vivimos en la época de esclavitud. Hoy no es muy común el término. Rescatar, comprar a alguien para que sea un siervo o para que sea una persona que trabaje para alguien o que se dé para alguien. Entonces, nos es difícil conectar la redención o el rescate, nos es difícil conectar eso con lo que dice la Escritura. Pero en aquel entonces sabían muy bien lo que era un esclavo, sabían muy bien los judíos acerca de ese cordero sin mancha, ese cordero que era su sangre era derramada para remisión de los pecados. Y por eso ahora la Escritura nos está hablando acerca de que fuimos redimidos, fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir y el precio de ese rescate fue la sangre. ¿Cómo podemos entender el rescate hoy, en nuestros días, 2020? Y qué precioso que es, como hijos de Dios, entender ese rescate que ocurrió en la cruz de Cristo, Por eso quiero que podamos ver esto rápidamente, cómo poder conocer un poco lo que es el rescate, qué significa. Bueno, viendo algunos historiadores de la época, en la historia de los tiempos bíblicos, inclusive en los años 54 al 53 antes de Cristo. Cuenta un historiador muy conocido, judío, Flavio Josefo, hablando acerca de la palabra redimir o rescatar. Dice que cuando se usó este lenguaje similar de redención o rescate, está escrito en un manuscrito que se encontró de la época, en el 54 y el 53, antes de que naciera Jesús. Porque ahí se relata cuando él describe la visita de un general romano, Craso, al templo de Jerusalén.
este general romano irrumpe en el templo de Jerusalén para tomar todo lo que había dentro del templo, para sacar todo lo que había, saquear todo lo que había dentro del templo. Y lo que sucede ahí, cuenta el historiador, que cuando este general romano con sus tropas decide saquear el santuario, un sacerdote llamado Eleazar, que era el guardián de los tesoros del templo, en el templo había guardianes de los tesoros de la casa del Señor, los que guardaban las copas, los vasos sagrados, los utensilios sagrados. Este sacerdote Eleazar guardaba con mucho cuidado esos elementos. Ahora ingresa por la puerta este general romano para llevarse todo lo que había en el templo. Y dice que este hombre Eleazar, guardián de los tesoros sagrados, le dio una gran barra de oro, cuyo valor era de 10.000 siclos. Sacó una gran barra de oro y se la dio al general romano. Y lo que él utilizó ahí fueron estas palabras: esto es rescate a cambio de todo. Rescate a cambio de todo. Toma, general, toma esta barra de oro, que esta barra de oro paga el precio de todo lo que hay acá. Y dice que el general romano tomó esa barra de oro y se fue con su ejército. Y las cosas sagradas del templo fueron preservadas. Y ahí es donde tenemos un inicio de esa palabra, redimir o redención. Significa dar algo más valioso para que no se pierda eso que no se puede perder. Dar algo más valioso para sustituir algo precioso. Y acá es donde nosotros tenemos que ver entonces cuál es, en primer lugar, la lamentable situación humana de la que no podemos evadirnos, que hoy hace necesario que seamos redimidos y rescatados. Redimidos y rescatados. Por eso la redención es un término técnico de dinero. Es un término técnico en el cual se utiliza para el dinero que se pagaba para rescatar a un prisionero de guerra. Había un prisionero de guerra que no podía salir de su condición. La única manera que salga de esa condición era pagar para que sea librado. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Prisioneros. Prisioneros de Satanás. Prisioneros y esclavos de él. Así estábamos nosotros. Prisioneros. Alguien tenía que rescatarnos. No nos podíamos rescatar, no podíamos pagar el rescate para ser librados. En el Antiguo Testamento las personas eran redimidas de una variedad de situaciones sociales graves, tales como deudas, cautividad, esclavitud, o también una posible ejecución. Un esclavo iba a ser llevado a la ejecución por algo. Y si no aparecía alguien que lo libere con un pago, iba a ser muerto. Y eso nos recuerda a nuestra condición también, cómo éramos antes de Cristo. Estábamos cautivos a voluntad de él, de Satanás, estábamos prisioneros, no podíamos escaparnos, pero a su vez nos iban a ejecutar en cualquier momento, porque la paga del pecado es la muerte. Todo lo que Cristo nos ha rescatado es de una esclavitud moral. Noten que lo que se rescataba al prisionero era de un tipo de esclavitud social. Noten que era por deudas, noten que eran por situaciones graves, por deudas, por cautividad, por esclavitud. Era de esa manera. Ahora el Señor, no solo en este texto que leímos de 1 de Pedro 1, 18 y 19, también en otros describe muchas veces cómo nuestras transgresiones y nuestros pecados nos alejan de Dios y estamos cautivos por eso. Porque hay dos versículos claves también que hablan acerca de la redención o son sinónimos del perdón de pecados. El primero está ahí en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en él tenemos redención.
rescate tenemos en Él. ¿Mediante qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Notan ahí el rescate y el precio? El rescate, redención, tenés que ser redimido, tenés que ser rescatado. ¿Y cuál es el precio? ¿Qué me vas a pagar a mí? La sangre de una persona, y no de cualquier persona. La sangre de la persona más importante que ha existido y que existe, que existirá, Jesús. El otro texto en Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice, bueno, Él nos libró, dice el versículo 13, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Rescate y precio. Rescate y precio. Esa es la clave. Y otras también, como cuando la Escritura dice en Gálatas que Él nos libró de la maldición de la ley. Esto es del juicio divino que pronuncian contra los que quebrantan la ley. Contra los que quebrantan la ley. Estábamos prisioneros, estábamos cautivos. Alguien tenía que rescatarnos porque habíamos transgredido la ley de Dios. Y era justo que el juez de todo el universo nos dicte la sentencia de muerte. Muerte. Era justo que Dios nos diga, sos culpable, por lo tanto debes morir en tus pecados. Y entonces ahí un poco empieza a tomar más fuerza la palabra redención. El rescate. ¿Quién puede rescatarnos? ¿Quién puede ayudarnos de esta condición? ¿Con qué precio se va a pagar esto? ¿Con qué precio se va a pagar? ¿De qué nos rescató el Señor también? De la vana manera de vivir, dice la palabra la cual recibisteis de vuestros padres. Noten que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice que fuimos rescatados. Pero no solamente de algo espiritual que no se puede ver, que está en el aire, sino que de una vana manera de vivir. Como te conducías en tu vida, era vano totalmente. Estaba mal. Y de eso fuiste rescatado. De tu forma de vivir pecaminosa. De tus acciones pecaminosas que le mostraban a todo el mundo que eras un hijo de Satanás. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Ahora, con todo esto, ni siquiera la liberación de estos cautiverios completa nuestra redención. Hay algo más todavía. En Tito capítulo 2, versículo 14, nos da ahí una clave. Tito capítulo 2, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. No solo Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados. No solo la sangre de Jesús nos saca de esa vana manera de vivir como vivíamos antes sin Cristo en el mundo, mostrando las obras de Satanás. No solo eso. Él nos rescata con su sangre. Él nos compra para sí. No es que nos deja libres. Bueno, te rescaté y ahora sos libre. Hacé lo que quieras. Vuela como un pájaro. Libre, libre, libre. El Señor dice, te rescaté para que ahora seas mi esclavo. Te rescaté para que ahora seas mío, dice el Señor. El Señor nos ha rescatado, hermanos, para que seamos de Él. El Señor nos ha comprado con su sangre para que hagamos sus obras. El Señor nos ha rescatado con su sangre para que vivamos en santidad. El Señor nos ha rescatado con su sangre para que vivamos, respiremos, comamos, trabajemos, nacemos y morimos para su gloria. Es por Él. Pasamos de una posesión de alguien ahora a una posesión de otra persona que nos dio vida y nos da vida eterna, pero somos sus esclavos. Dice, somos
fuimos librados. Dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, para liberarnos de todos los estragos de la caída. Esto es lo que aún no hemos experimentado aún todavía. Él nos libró de nuestros pecados. Y habiendo considerado entonces nuestra situación lamentable de la que hemos sido redimidos, es preciso que consideremos el precio con el cual hemos sido redimidos. ¿Entendemos la redención ahora? ¿Entendemos el rescate? ¿De qué eso nos rescató? Pero ahora quiero poner mi foco en el pago, en el precio que se pagó. Y el Nuevo Testamento no nos deja dudas acerca del precio. ¿Cuál fue el precio? La persona de Cristo. Ese es el precio. El precio de tu rescate, el precio de mi rescate, fue la persona del unigénito Hijo de Dios, la persona de Cristo. Y para comenzar, no debemos ignorar que estaba el costo de la encarnación. El costo de que no solo tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, era que tenía que bajar de su gloria, bajar de ese lugar donde Él estaba con el Padre, donde Él estaba perfectamente creando el mundo, dominando el mundo, moviendo el mundo. Él baja, su único Hijo se hace carne, su único Hijo se humilla al venir a este mundo, su único Hijo se encarna, ingresa a nuestra condición o estado. ¿Con qué fin? Pues con el fin de alcanzarnos. El Señor un día se levantó y dijo: y tengo ganas de tomar la forma de hombre porque necesito morir en la cruz. El Señor Jesús sabía que tenía que tomar la forma de hombre porque era la única manera de rescatar a estos pecadores. La única manera de librarnos de la esclavitud era que Él se haga hombre. Se nos dice que en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, Dios envió a su Hijo. Ahí está la encarnación, ahí está la humillación. Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que rescatase o para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahora, nos tiene que rescatar y el precio es que Él se tiene que humillar. El precio es que Él se tiene que hacer hombres para rescatar a hombres que están bajo la ley. Sin embargo, cuando se indica el gran precio pagado por Cristo para rescatarnos, la expresión más común empleada por los escritores del Nuevo Testamento no fue sí mismo. No es que Él se hizo hombre y ya con eso nos rescató. Caminó en este mundo haciendo milagros y ya Él nos salvó. Tocó a los enfermos y ya los salvó. Lo que nos dice la Escritura es, y lo que cantamos, sino con su sangre. Sino con su sangre. Jesús vino a este mundo, caminó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, pero el precio todavía no estaba pago. La deuda todavía no estaba saldada. 33 años de su vida, 3 años de ministerio. Todavía la deuda no estaba pagada. ¿Qué se necesitaba? Sangre para quitar el pecado. Sangre para quitar el pecado. Su sangre. Por eso nuestro texto de Primera de Pedro dice: fuisteis rescatados. Pero dice, no con cosas corruptibles. ¿Qué es corruptible? Lo que se termina. Esto. Y acá dice, oro o plata. No fuiste rescatados con esas cosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Toda la sangre de este mundo, juntada en todos los bancos de sangre de este mundo, de todos los hospitales, de todos los bancos de sangre, no es preciosa. Porque no salvan a nadie, ni redimen a nadie de sus pecados.
Temporalmente puede salvar a alguien y luego esa persona se va a morir. La sangre de Cristo es preciosa porque dice la Escritura que nos rescata, que nos redime como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los corderos que eran sacrificados en ese tiempo antes que Cristo muera, luego después también, pero en ese tiempo lo que ellos tenían del Antiguo Testamento, los sacerdotes que sacrificaban una y otra vez y tenía que ser derramada la sangre para remisión de los pecados. Ahora este cordero iba a derramar su sangre preciosa para rescatarnos de una vez y para siempre. Por lo tanto, lo escribe Pedro de una manera muy poética, la sangre preciosa de Cristo. También debemos recordar que, como dice el autor de Hebreos, Cristo fue dos cosas. Él fue víctima y fue sacerdote. Él fue el que ejecutó el sacrificio y Él fue el que se dio a sí mismo. Ambas cosas. Él fue la víctima que fue a derramar su sangre por nuestros pecados, dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, y a su vez fue el sacerdote que ejecutó eso. ¿Qué significa la sangre de Cristo para nosotros hoy? ¿Qué significa? Todos los entendidos están de acuerdo en que alude a su muerte. La sangre de Cristo es su muerte. Se vació completamente, derramó toda su sangre. ¿Pero en qué sentido lo hizo? Y en su sangre es una palabra simbólica para muerte. Lo dice el Antiguo Testamento. Lo van a encontrar en Levítico capítulo 17, por ejemplo, habla mucho de la sangre derramada de los sacrificios. Deuteronomio capítulo 12 también. Pero esto significa que si se separa la sangre de la carne, si se separa la sangre de la carne, sea en el hombre o en los animales, la vida física presente va a llegar a su fin. Si a nosotros nos sacan toda la sangre, ¿qué pasa? Morimos desangrados. Si a un animal se le sacaba toda la sangre, su muerte terminaba. Si a Cristo le sacaban toda la sangre, sin lugar a dudas iba a morir, porque Él se había hecho hombre. Pero ¿cómo funciona la sangre de nuestro Salvador? Funciona como testigo de la muerte física, pero no comprueba la supervivencia espiritual. Lo que nosotros tenemos ahí tenemos que ver que cuando usamos la expresión de lo que vamos a hacer dentro de unos minutos, beber la sangre de Jesús, no describe la participación en su vida, sino que es la aprobación de los beneficios de la vida de aquel o de su vida entregada a muerte. Cuando bebemos la sangre de Jesús, nosotros estamos reconociendo que tenemos esos beneficios de la vida de Cristo entregada a su muerte. Esa sangre es a lo que nosotros nos da vida. Esa sangre a Él lo mató. Por esa sangre derramada, Él muere. Pero Él muere cuando aún entrega su espíritu, porque era el Hijo de Dios y Él sabía cuándo iba a morir. Por lo tanto, lo que significa esa sangre, la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo es igual a la cruz, es lo mismo que la cruz. Solo otra expresión más clara para la muerte de Cristo en su significado salvífico o en su significación redentora es su sangre. Nosotros decimos, la cruz me salvó. La cruz me salvó. Y lo que nos salvó y nos rescató fue su sangre. La cruz fue el lugar donde Él muere. La cruz es donde Él tenía que morir. Pero lo que nos rescató y nos salvó y nos dio vida es su sangre. Es su sangre. No nos salvaron los latigazos y las flagelaciones. No nos salvaron los clavos clavados en la cruz. No nos salva el madero. Nos salva la sangre que vertió de nuestro Salvador. Porque eso es el precio. Eso es el precio. Y eso es lo que hoy
nosotros tenemos que saber. Pero la imagen de redención ofrece también un tercer énfasis. Sin lugar a dudas que somos redimidos de una trágica situación y del precio pagado por ello. Llama la atención hacia la persona entonces del Redentor. Ahí el texto dice que fuimos redimidos, fuimos rescatados por su sangre. Ahora, como lo hice notar hace unos minutos atrás, la sangre nos dice que esa persona que derramó la sangre paga el precio del liberado. Por lo tanto, el liberado ahora adquiere una nueva posición. Pasa de esa condición a ser propiedad del que lo compró. Así el señorío de Jesús, tanto sobre la iglesia como sobre el cristiano, se atribuye al hecho de que nos compró con su propia sangre. Nosotros hoy estamos reunidos acá. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor que pagó un precio y somos esclavos de Él. Cada vez que venís a adorar al Señor es porque Él es tu Señor, Él te pagó, Él es el dueño. Él dice, yo soy tu Señor, yo te pagué por tu rescate. ¡Ey, mijito! Yo pagué por tu rescate. Sos mío, no sos más tuyo, ni sos más de Satanás. No sos libre para hacer lo que quieras. Ahora sos posesión mía. Sos mío y vas a hacer lo que yo te digo, porque yo soy tu Señor. Y es el señorío de Cristo, y a veces nos cuesta entender esto. Nosotros queremos del Señor que nos rescate de nuestra vana manera de vivir, que nos saque nuestros vicios, que nos saque todo lo malo que somos. Pero cuando estamos en Cristo, ahora quiero vivir libre y hacer lo que yo quiero. Bueno, yo lo quiero a Cristo para que me rescate, pero después, Señor, no me moleste, déjame. A veces voy a la iglesia, a veces sí, a veces no, a veces leo la Biblia, a veces oro, a veces amo a los hermanos, a veces sí, a veces no. Hago lo que yo quiero. Y el Señor dice, no, mijito, no. Yo soy tu Señor y como tu Señor tenés que hacer lo que yo te digo. Porque te compré con un precio de sangre. Te compré y sos posesión mía. Y vas a hacer lo que yo te digo. Porque ahora es el Señor. Pero es difícil de entender esto. Pero es la verdad que nos dice la Escritura. Somos posesión suya. Posesión suya, que es que alguien te toma y te trae hacia Él. Y te pone a donde está Él. Y ya sos un esclavo. No te podés mover de al lado de Él. Y Él te dice lo que tenés que hacer. Por ejemplo, a los pastores, en Hechos capítulo 20, versículo 28, que nos dice, se nos anima a supervisar la iglesia. Dice, pastorear la grey de Dios. Miren, pastores, pastoreen la grey de Dios, supervisen la iglesia. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que Dios en Cristo la ha comprado con su sangre. O sea, ojo, pastores, estas almas no son de ustedes. Estas almas son mías. Yo soy el Señor. Y ustedes son mis empleados. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. A los pastores les dice, supervisen, mire, cuídenlas. Un día les voy a pedir cuenta. Hechos capítulo 20, versículo 28, después lo pueden ver. Entonces, qué bueno que podamos considerar acá, hoy nosotros, sobre la sangre de Jesús y sobre este precio en el cual Él nos rescató. Tres cosas que quiero resaltar. En primer lugar, el servicio. El servicio. Sí valía la pena que Él derramase su sangre por la iglesia. Ahora entonces yo hago esta pregunta. Si es verdad que valía la pena que Él derramase su sangre por la iglesia, entonces, ¿acaso no vale la pena que nosotros trabajemos para ella? Si Cristo dio su sangre para rescatarnos y para redimirnos, ¿no vamos a trabajar para Él? Nos rescató, nos redimió del pecado y de la muerte, nos redimió de la condenación eterna. Ahora ya estamos libres, pero estamos bajo el señorío de Él. ¿No vamos a trabajar para Él? ¿No vamos a servirle a Él? El privilegio de servir, allí lo determina el inmenso valor del precio
pagado de su compra. Si sirvo a Cristo es porque mi Señor ha pagado un precio que yo no podía servir. Entonces, a partir de ahora, Señor, yo soy un esclavo tuyo. A partir de ahora, Señor, pagaste una deuda que yo no podía pagar. Entonces ahora yo te voy a servir. Yo te voy a seguir. Yo voy a dar mi vida, mis recursos, mi tiempo, mis energías. Voy a dar todo para vos. Porque me salvaste. Y eso es lo que hace la sangre de Jesús. Nos lleva a servir. Nos lleva a servir en su iglesia, en su esposa. En segundo lugar, nos lleva a la adoración. Y este concepto de la sangre del Señor. Hoy cantamos mucho de la sangre de Jesús. Y es lo que la iglesia, la comunidad redimida, tiene en mente al adorar al Señor. Cuando nos juntamos a cantar, cuando venimos a adorar al Señor, cuando vengamos cada domingo de camino a la iglesia, tienen que estar pensando y teniendo en mente lo que Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dicen esos seres que cantan, esas personas que están cantando. Dicen, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si venimos a adorar a Dios es porque fuimos comprados con su sangre. Es porque Él pagó un precio y Él es digno de mis horas, de quitar horas de mi domingo, de invertirlas. Él es digno de que estemos cantando juntos con la congregación de los santos. Él es digno de mi adoración. La sangre que Él derramó en la cruz por el pago de mi rescate. En tercer lugar, la sangre nos recuerda que debemos vivir en santidad. En santidad. ¿Cómo es esto? Recordar que el Señor Jesús nos ha comprado con su sangre y que como consecuencia nosotros le pertenecemos a Él. Debe movernos a la santidad. Recordar que fuimos comprados con su sangre. Noten que son conceptos que muchas veces no lo tenemos en mente. La sangre de Jesús me salva de mis pecados, punto. Me sirvió para un día, ahora ya soy cristiano. No, la sangre de Jesús es todos los días. La sangre de Jesús no está hecha para ser tirada por cualquier lado. Cubro mi casa con la sangre de Jesús, cubro las paredes, el auto, cubro con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es utilizada para ser un fetiche. La sangre de Jesús sirvió para el pago de pecadores que estaban esclavos. La sangre de Jesús nos recuerda que Él es digno de nuestro servicio. Él es digno de adoración, pero a su vez Él es digno de que vivamos una vida en santidad. Él es digno de que vivamos una vida en santidad. Nos motiva la santidad. Por eso los ministros deben recordar la santidad del Señor en su comportamiento. Debemos recordar, pues Él nos compró. Todos nosotros debemos glorificar a Dios también con nuestro cuerpo. La sangre de Jesús te dice que alguien te compró, que no sos más tuyo, no te perteneces. La sangre de Jesús ahora te dice cómo debes vivir. El Señor Jesús, que es ahora el Señor, te está diciendo cómo debes vivir, cómo debes vestir, qué debes comer, cómo te debes conducir. Porque eso demuestra también una vida de santidad. Porque según la Escritura nos recuerda que Él nos compró con sangre y a Él le pertenece. El movimiento del mundo liberal te va a decir, viví tu vida como quieras. Te va a decir, hacé lo que vos quieras. Viví libremente a esta vida. Pero si sos de Cristo, el Señor te va a decir, viví como yo te digo. Viví como yo te estoy diciendo. Hacé lo que yo te digo. Hacé lo que yo te estoy exigiendo. Ya no somos más nuestros. Y a veces es difícil.
Cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, lamento darte esta noticia, ya no te perteneces más. Ya no tenés la libertad de hacer lo que vos querés. Cuando estás en Cristo ya no podés vivir como vos querés. Tal vez es una mala noticia, pero cuando vemos a la luz de lo que se nos rescató, decimos, ¿qué me importa? Voy a hacer lo que Él me dice, porque me rescató de algo que yo no podía zafar. Más vale, Señor, ¿qué querés? Que vendo todo por vos, Señor. Me rescataste, me redimiste. ¿Con qué base digo esto? Le voy a dar solamente 2 versículos, ya terminamos. 1 Corintios capítulo 6. Porque por ahí algunos dirán, bueno, suena muy legalista. ¿Cómo hacer lo que yo quiero? No puedo hacer lo que yo quiero. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Versículo 17. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ven que ya no somos más nuestros? ¿Ves que no podemos decidir nada? ¿Ves que ahora Él es el Señor? ¿Ves que ahora Él es nuestro Señor? Y el cuerpo que tenemos ahora, nosotros sabemos que a Él le pertenece, que es para su gloria. ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo me visto? ¿Lo que hago? ¿Yo hago lo que yo quiero? ¿Como lo que yo quiero? ¿Me visto como yo quiero? Según la Escritura dice, no es tuyo, es de Dios. ¿Cómo lo tratás? ¿Cómo lo tratás? Es de Él. Capítulo 7, versículo 23, de ahí de 1 Corintios, dice, comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuiste comprado con el precio de la sangre de Jesús. ¿Por qué te vas a hacer esclavo de lo que el mundo te dice? ¿Por qué te vas a seguir las corrientes de la moda del mundo? ¿Por qué vas a seguir a toda esa manada que el mundo sin Cristo y sin Dios? Si Él te rescató de ese lugar y ahora Él te dice cómo debes vivir, ¿por qué? Recordá, fuiste comprado con precio, el precio de su sangre. Tiempo hubo, amados, en que fuimos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo y su servicio es para nosotros verdadera libertad. Su servicio es verdadera libertad, porque así lo entendemos. Y esto es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, cuando Jesucristo murió por todos nosotros, Pedro dice que teníamos que ser liberados de la vida inútil y sin rumbo, heredada por tradición de nuestros padres, viviendo a la manera del mundo. Pedro dice, fuiste liberado de eso. Fuiste liberado de esas cosas. Estábamos atrapados en este corrupto sistema del mundo, en la lucha por la supervivencia, viviendo como por inercia, sin vivir de la manera que deseaba Dios, y ahora Dios viene y nos rescata de esa vana manera de vivir. Dios no nos rescata para simplemente llevarnos al cielo y que sigamos en la misma condición que estábamos antes, viviendo en este mundo, lo mismo. No quiero dejar las cosas del mundo. Dios te dice, te saqué completamente para que vivas de acuerdo para mi gloria. Te saqué de este mundo corrupto para que vivas para mi gloria. Y a su vez, yo te prometo una herencia en los cielos. Por lo tanto, ese rescate de la sangre de Jesús es para toda nuestra vida. Es para toda tu vida. Toda tu vida. Pero entonces, ¿cómo podíamos ser redimidos? Nada en este mundo podía comprar nuestra libertad, ni oro, ni plata, ni nada terrenal. Solo una cosa podía redimirnos. Y Pedro dice ahí en el versículo 19, la preciosa sangre de Cristo. Y esto es lo que hoy vamos a celebrar en la Santa Cena. No solamente su cuerpo, que fue molido, que fue entregado por nosotros,
sino su sangre que fue derramada para pagar el precio de nuestra libertad. Y que vivamos para su gloria, que vivamos completamente para Él, porque somos verdaderamente libres. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos recuerda que hemos sido comprados por tu sangre, Señor. Gracias porque podemos entender que esa palabra redimir o redención o rescatar, Señor, nos pone en una condición de aprietos como estábamos antes. Sin ti, Señor, en nuestros pecados, cautivos a voluntad de Satanás. Y, Señor, un día viniste, Señor, y abriste todas las puertas de esa cárcel y nos tomaste y nos llevaste hasta afuera y nos rescataste, Señor. Y ahora, Señor, el precio de ese pago de nuestro rescate es tu sangre preciosa. Por eso, Señor, entendemos que por tu sangre tenemos que servirte, por tu sangre tenemos que adorarte, por tu sangre tenemos que vivir en santidad, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar esto cada día. No solamente una vez al mes, sino cada día de nuestras vidas, Señor. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿De qué fuimos rescatados? Y el gran precio de tu preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos ahora a tomar estos elementos de la Santa Cena, Señor. Este pan que representa tu cuerpo, este vino que representa tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.